Saludos amigos y amigas de YouTube. En el día de hoy te vamos a mostrar de manera rápida y sencilla cómo insertar tablas en Microsoft Word 2016. Mira, te muestro a continuación. Vamos a insertar una tabla simple. Vamos a borrar filas y columnas de la tabla. Vamos a insertar filas y columnas a la tabla. Vamos a dibujar tabla y vamos a aplicar formatos sencillos y estilos simples a nuestra tabla. El primer paso es el siguiente: ubicar el cursor en el lugar donde deseas insertar la tabla. En este caso, por ejemplo, aquí donde lo tengo ubicado. Luego me voy al menú, aquí arriba al menú insertar. Aquí en mi banda de opciones aparece la opción tabla. Puedo hacer clic en tabla aquí y de manera rápida, si la tabla es cuadrada y no tiene un formato complejo, yo puedo elegir aquí la cantidad de filas y columnas que quiero, siempre y cuando las filas no sobrepase el 8 filas. Igualmente las columnas que no sobrepase 10 columnas. Si en el caso de tú necesitar una tabla que involucre más filas y columnas de esas que están ahí, que se muestran aquí en este pequeño cuadro, tú puedes hacer clic en este botón que dice insertar tabla y a continuación tú vas a elegir el número de filas y columnas que tú quieres para la tabla. Por ejemplo, vamos a suponer que quieres 10 columnas y quieres 20 filas. Tú puedes colocar el número 20 y a continuación le das a aceptar. Esa es la forma simple de tú insertar una tabla cuadrada que no tiene formatos complejos. Ahora vamos a ver en el caso de que tú quieras borrar una columna o una fila de esa tabla. Vamos a suponer que tú quieres borrar una fila. Tú te colocas aquí al final, suponiendo que quieres borrar esta. Seleccionas la fila con un clic presionado completo y cuando sueltas el puntero tú puedes ver que te sale la opción, opciones de manejo de tabla. En este caso lo que queremos es eliminar fila. A continuación hacemos clic aquí, eliminar fila. Vamos a seleccionar de nuevo. Seleccionamos de nuevo. Fíjate aquí, eliminar fila. Ahí se eliminan todas las filas que yo tengo seleccionadas. En este caso es una sola fila. Se fue esa fila. Fíjate que se fue la fila. Bien. Si quisiéramos eliminar una columna, entonces yo tengo que hacer lo mismo, pero en el caso de la columna. Selecciono la columna desde arriba hacia abajo. Solo la columna. Cuando suelto el puntero aparece de una vez el menú contextual, donde yo puedo eliminar la columna. En este caso una sola, que es la que tengo seleccionada. Fíjate que ya llevamos el primer paso y el segundo paso. Ahora, si yo quisiera insertar una fila o una columna, también debo seleccionar una fila, una columna, por ejemplo, y cuando suelto el puntero, en vez de eliminar, como hicimos anteriormente, me voy a colocar aquí en insertar y hago clic en este botoncito donde tengo el puntero y a continuación yo le voy a decir que me agregue una columna más a la derecha. Hago clic y fíjate cómo ahora ya tengo aquí otra columna. Además, otra forma más rápida es que tú te colocas aquí, seleccionas tu columna y en la cabecera de la columna aquí, bueno, no debes seleccionarla si quiere. Aquí yo puedo darle al signo de más y me va agregando columnas. Igualmente en el caso de las filas, podemos hacerlo seleccionándola y le damos a insertar una fila debajo, pero también puedo hacerlo de esta manera, colocándome al final y en ese pequeño signo de más hago clic para ir insertando nuevas filas. Viste, ya vimos insertar tabla, borrar filas y columnas de la tabla, vimos insertar filas y columnas. Ahora vamos a ver algo muy importante, que es dibujar tabla. ¿Cuándo yo debo dibujar una tabla? Cuando la tabla que voy a utilizar no es simple, no es cuadrada
y tiene una forma un poco más compleja. Por ejemplo, vamos a suponer, voy a eliminar esta tabla y ya va a estar también dentro del contenido. Yo le doy clic con el botón secundario a la tabla y le digo cortar tabla. Entonces, ¿cómo yo puedo dibujar una tabla? Yo le doy a insertar tabla y elijo aquí la opción dibujar tabla. Fíjate bien lo que voy a hacer. El puntero se convierte en un pequeño lápiz que me va a permitir ir dibujando mi tabla. Vamos a suponer que yo quiero una tabla con esta forma. Primero yo hago el cuadro grande y luego voy a ir haciendo dentro del cuadro grande, voy a ir haciendo toda mi forma de la tabla que quiero hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero dividir esta tabla aquí, luego que yo quiero dividir esta tabla aquí y luego ir haciendo algunas otras formas, por ejemplo así y aquí. Suponiendo que quisiéramos una tabla de esta forma, ¿qué más? Podría ser así, y que aquí debajo yo quisiera hacer, por ejemplo, algunas columnas. Vamos a poner que sean 5 columnas, 1, 2, 3, 4 y 5, y a partir de ahí que sean todas ya filas, por ejemplo. Entonces así vemos que ya yo puedo hacer una tabla con una forma un poquito más compleja, que no es una tabla cuadrada. Ya vimos aquí, para yo soltar ese lápiz, ese pequeño lápiz, yo voy a hacer clic aquí arriba donde dice dibujar tabla y ahí yo suelto el lápiz. Vamos a suponer que yo quiero eliminar alguna fila de esas que están dentro de la tabla, alguna línea de esas. Aquí hay algo que se llama borrador. Yo le doy un clic al borrador y vengo aquí y, por ejemplo, si yo quisiera borrar aquí esas dos líneas, le doy clic presionado y lo arrastro y ahí ya yo tengo esas dos líneas borradas. Vamos a deshacer los cambios porque se me fueron más de las dos que yo quería. Vamos a suponer que eso es esta y esta únicamente que quiero borrar. Le doy clic ahí y le doy clic aquí. No sé por qué ahorita se borraron las dos. Vamos a probar de nuevo. Se borraron las tres. Vamos a ver de nuevo. Solo esas dos. Mire cómo se borra esa de ahí. Pero ya viste que puedo darle un clic a esa y un clic a esta y se elimina. Vamos a suponer que quiero eliminar también, por ejemplo, esta y esta. Bien. Entonces de esa forma yo puedo eliminar algún elemento dentro de la tabla. Finalmente, yo puedo aplicarle un estilo o un formato a esa tabla que yo deseo, que yo acabo de hacer, y puedo hacerlo de la siguiente forma. Voy a quitar el borrador, que lo tengo ahí, y vamos a ver aquí en diseño de tabla cómo yo puedo elegir un formato, un estilo para esa tabla. Aquí en esta barra, cuando yo selecciono, para que se me habilite ese menú, yo debo seleccionar la tabla y debo darle aquí arriba a diseño. Bien, diseño. Para realizar cualquier actividad con la tabla, yo debo seleccionar la tabla. Recuerda, no se te olvide. Entonces yo le doy clic aquí a estilo y puedo elegir diversos estilos que hay por aquí para esa tabla que yo acabo de hacer, para darle un tono de profesionalidad a mi tabla. Se supone que ahí dentro de la tabla yo voy a escribir, ¿verdad? Voy a ir escribiendo todo lo que yo deseo. Bien, entonces ahí dentro de la tabla yo voy a ir escribiendo. Ahora, yo también puedo personalizar mi tabla de la siguiente manera. También puedo hacer lo siguiente. Vamos a quitarle ese estilo de los que vienen predeterminados. Vamos a poner sin estilo y yo también puedo ir haciendo esto. Selecciono aquí esta área de la tabla, por ejemplo, y le doy clic aquí donde dice sombreado y voy a elegir un tono que me guste para yo ponerle un colorcito de fondo
al encabezado. Y así sucesivamente puedo ir poniéndole otro tono de color de fondo al cuerpo de la tabla. Por ejemplo, este. Bien, chicos y chicas, ha sido todo por hoy. Ya en lo adelante grabaremos otro video para compartir con ustedes. Espero que le haya gustado. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Hasta la próxima, amigos.